Daniel y su novia Carla decidieron tomarse un fin de semana en las montañas. Ambos habían estado bajo presión en sus trabajos y necesitaban un descanso. Encontraron una cabaña en alquiler, rodeada de un espeso bosque, lo suficientemente aislada para que pudieran disfrutar de la naturaleza sin interrupciones. Al llegar, el lugar era más remoto de lo que habían imaginado, pero no les importaba. El silencio y la tranquilidad parecían justo lo que necesitaban. Sin embargo, al entrar en la cabaña, una extraña sensación envolvió a Daniel. Aunque el lugar parecía acogedor, algo en el aire se sentía mal. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías de la familia que alguna vez había vivido allí, y en una esquina había una estantería llena de libros antiguos, muchos de ellos escritos en lenguas que Daniel no podía reconocer. La primera noche fue extraña. Carla se quedó dormida rápidamente, pero Daniel no podía conciliar el sueño. El sonido del viento a través de los árboles era más fuerte de lo habitual, casi como si algo más se moviera allá afuera. Entonces, escuchó un leve crujido proveniente del salón. Pensó que sería la madera de la casa asentándose, pero el sonido se repitió, esta vez más cercano. Salió de la cama, asegurándose de no despertar a Carla, y fue a investigar. El salón estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Todo parecía en su lugar, pero entonces notó algo extraño en una de las fotos en la pared. En la esquina de la imagen de una antigua familia, había una figura que no había notado antes. Una sombra humanoide de pie detrás de ellos, casi indistinguible. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió ignorarlo y volvió a la cama, pero no pudo sacarse la imagen de la cabeza. Al día siguiente, Carla y Daniel decidieron dar una caminata por los alrededores. El bosque era denso y oscuro, incluso a plena luz del día. Mientras avanzaban, notaron que el ambiente se volvía cada vez más pesado. Los árboles, altos y retorcidos, parecían formar figuras extrañas con sus ramas. A medida que se adentraban más, Carla comenzó a sentirse incómoda. «Volvamos», sugirió, aunque no era habitual en ella sentir miedo tan fácilmente. Daniel, que también sentía el extraño peso del lugar, estuvo de acuerdo. En el camino de regreso, notaron algo inquietante, una figura oscura, de pie entre los árboles. Era alta, con un cuerpo indistinto, casi como una sombra sólida. Se mantuvo inmóvil, observándolos desde lejos. Ambos quedaron paralizados, sin saber si correr o enfrentarse a lo que fuera esa cosa. Pero cuando Daniel dio un paso hacia adelante, la figura desapareció en el aire. Decidieron regresar a la cabaña rápidamente, sin intercambiar palabras, ambos tratando de racionalizar lo que habían visto. De vuelta en la cabaña, el ambiente se había vuelto más tenso. Daniel, aún intrigado por las fotografías en la pared, decidió examinarlas más de cerca. Para su horror, notó que la sombra humanoide que había visto en la primera noche ahora aparecía en más fotos. Incluso en una donde él y Carla posaban fuera de la cabaña, esa figura oscura estaba justo detrás de ellos. Carla, al ver esto, comenzó a entrar en pánico. «Tenemos que irnos», dijo con voz temblorosa, pero Daniel no estaba dispuesto a marcharse tan fácilmente. Quería entender qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando vio el libro en la estantería, uno de los volúmenes más antiguos y deteriorados. Lo abrió, y en sus páginas encontró referencias a entidades sombrías que habitaban en las áreas más antiguas y remotas del mundo. Eran espíritus que, según las leyendas, acechaban a los humanos que invadían su territorio. Esa noche, los ruidos volvieron, pero esta vez eran más intensos. No solo crujidos, sino el sonido de pasos lentos y deliberados fuera de la cabaña. Carla, aterrada, se aferró a Daniel mientras el sonido rodeaba el lugar. De repente, el golpeteo en la puerta principal los sobresaltó. Daniel decidió armarse de valor y enfrentarse a lo que estuviera afuera. Armado con una linterna, abrió la puerta lentamente.
Para su sorpresa, no había nada allí. Solo el oscuro y denso bosque y la brisa helada que agitaba las ramas. Pero algo llamó su atención al pie de la entrada. Una huella. No era humana, pero tampoco pertenecía a ningún animal que conociera. Era como si una criatura enorme y deforme hubiera caminado alrededor de la cabaña. Antes de que pudiera decirle algo a Carla, la luz de la linterna comenzó a fallar, y cuando finalmente se apagó, un susurro penetrante rompió el silencio. No debiste venir. Desesperados, decidieron empacar e irse, pero la carretera que los había traído estaba completamente bloqueada por árboles caídos. Sin señal de teléfono y sin otra forma de salir, volvieron a la cabaña. Mientras buscaban una forma de escapar, Daniel recordó el libro en la estantería y decidió leer más. En una de las últimas páginas, encontró un ritual que, según el texto, podía expulsar a las entidades sombrías, pero requería un sacrificio. Carla se negó a participar en algo tan peligroso, pero Daniel sentía que no tenían otra opción. El ritual incluía encender velas en puntos específicos alrededor de la cabaña y recitar un antiguo encantamiento al anochecer. Con la oscuridad cayendo rápidamente, Daniel realizó el ritual mientras Carla observaba, temblando de miedo. A medida que recitaba las palabras, el aire alrededor de ellos comenzó a cambiar. La temperatura descendió bruscamente y un viento sobrenatural soplaba a través de las paredes de la cabaña. Cuando terminó el encantamiento, un silencio sepulcral los envolvió. Por un momento, pensaron que todo había acabado. Pero entonces, las sombras comenzaron a moverse por las paredes de la cabaña, tomando formas humanoides. Las entidades sombrías ya no estaban afuera, sino adentro con ellos. Una de las sombras se acercó a Carla, envolviéndola en una fría oscuridad. Daniel, desesperado, trató de alejarla, pero fue en vano. Las sombras no podían ser detenidas. Carla gritó mientras la figura oscura la cubría por completo, hasta que su cuerpo se desplomó sin vida en el suelo. Daniel, ahora solo, comprendió que el ritual no era para expulsar a las sombras, sino para invocarlas. Las entidades se alimentaban del miedo y el dolor, y el sacrificio era exactamente lo que necesitaban para manifestarse plenamente en el mundo físico. Antes de que pudiera huir, sintió el frío toque de una sombra en su hombro. Las palabras susurrantes volvieron, pero esta vez, claras y profundas. Ahora tú serás parte de nosotros. Semanas después, un grupo de excursionistas encontró la cabaña abandonada. En el interior, todo parecía en orden, excepto por las fotografías en las paredes. En cada una de ellas, dos figuras sombrías permanecían al fondo, observando. Ningún rastro de Daniel ni de Carla fue hallado, pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, se pueden escuchar susurros provenientes del interior de la cabaña, y aquellos que se atreven a entrar nunca regresan.